En relación con este tema vinculado a la venta de armas, yo voy a proceder a leer los artículos del decreto que pone a consideración del público en general todos los decretos secretos del 83 a la fecha. Dice así: el presidente de la Nación Argentina decreta, artículo primero, otórgase carácter público a los decretos S números 1723 del 84, 987, 988, 1738, 1896, 1977, 1978, 1995, 1999 del 85, 59 del 86, 307, 516, 852, 1637 del 87, 1199 del 89, 1697, 2283 del 91, 1633, 2719 del 92, 47 del 93, 1903 del 93, 103 del 95, 298 y 299 del 96, los que en fotocopia autenticada forman parte integrante del presente decreto. Al finalizar esta conferencia, les será entregada una copia de todos estos decretos. Incluso, teniendo en cuenta que los últimos dos decretos mencionados, el 298 y el 299, son dos decretos de suspensión de venta de armas, hay un decreto que no tiene el carácter de secreto, pero que también hace la suspensión de venta de armas, que se va a agregar a la documentación que se le va a entregar, que es el 635 del 95. ¿Por qué el Poder Ejecutivo ha dispuesto poner a consideración del público en general estos decretos? Bueno, las inquietudes que han surgido a través de las discusiones que se han podido observar en los diferentes medios, la preocupación en la dirigencia política, en el ciudadano común, la preocupación en países hermanos, lleva entonces al Poder Ejecutivo Nacional a poner a la luz estos decretos a consideración entonces de la opinión pública internacional y nacional. La misma actitud que se hizo con la documentación en su momento vinculada a todos los análisis e investigaciones vinculadas al tema del nazismo en la Argentina. Estos decretos que les he mencionado, del 83 al 89 son 14, 8 corresponden a ventas de armas a Irán, 2 al Perú, 2 a Bolivia, 1 a Kenia y 1 a Dinamarca. Del 89 al 95, 2 corresponden a ventas de armas a Panamá, 1 a Pakistán, 1 a Bolivia, 1 a Sri Lanka, 1 a Venezuela y 2 corresponden al desmantelamiento del Cóndor, que totalizan 8. ¿Qué significado tienen estos decretos dentro de estas operatorias que están en el marco de la legislación vigente? Cada decreto es un marco que autoriza una venta. Con posterioridad, el ente que lleva adelante la venta, que es Fabricaciones Militares u otras entidades del Gobierno Nacional, va cumpliendo con los compromisos que se establecen en esos decretos. Por ejemplo, el decreto correspondiente a la venta de armas a Bolivia, sancionado durante el gobierno del presidente Menem, que se corresponde con una cifra de unos 51 millones de pesos, no se ejecutó para nada, o sea, no tuvo un nivel de ejecución. En relación con los decretos de venta de armas a Panamá, que totalizan 44.771.000 pesos, eso lo van a poder observar ustedes, llevaron un nivel de concreción del 40% y luego se suspendieron. El de Venezuela, 33.142.800 y llevaron un nivel de ejecución del 28%. Teniendo en cuenta en estos dos últimos casos, Panamá y Venezuela, que no se estaría cumpliendo con los convenios y los contratos que especificaban el destino a Panamá y Venezuela, se decretaron entonces los decretos suspensivos. Esta entonces es la información que ustedes van a disponer, la van a poder leer, interpretar y seguramente van a surgir de la misma numerosas preguntas.
quedo a disposición de los señores periodistas. Señor jefe de gabinete, Cristian Viña, América y CBN, quisiera saber su opinión sobre las declaraciones que en este sentido hiciera el expresidente Raúl Alfonsín. Bueno, es natural que el doctor Alfonsín, que ha sido un primer mandatario, demuestre su preocupación. Imagínense, como cualquier ciudadano, que efectivamente fuera cierto que el gobierno nacional hubiera dictado decretos de venta de armas a Croacia o Ecuador, cosa que no es así. En ese sentido es legítima la expresión de su preocupación, pero ustedes van a poder observar en los decretos de que esto no es así. Gastón Zulás, de Pueblo Noticias, ATC. Ministro, a esto uno lo obliga a revisar archivos y, por ejemplo, en junio de 1988 se informaba en los diarios Clarín y La Nación que se estaba investigando un supuesto contrabando de armas argentinas embarcadas en un barco de bandera panameña. Quería saber, por ejemplo, si esto consta en los decretos que se dan a conocer y en qué consistía esta operación. Si ¿Hacia dónde iba? ¿Hacia dónde iba? Creo que a Ghana. Bueno, yo no tengo en el listado de esas fechas ningún decreto de venta de armas a Ghana. Sí recuerdo que a nivel periodístico se informaba que la República Hermana de Brasil había tenido un cargamento de armas desde Argentina con destino, decía en aquel entonces, a un golpe de Estado en Ghana, ¿no es cierto? Pero no existe ningún decreto que especifique venta de armas a Ghana. Eso estamos hablando del año 88, ¿no? Ingeniero Rodríguez, Mariano Barrio, del Diario La Nación. Quería saber si para la interrupción del envío de armas a Ecuador también hubo un decreto, y si no lo hubo, ¿por qué razón no lo hubo? Es el decreto 635 del 2 de mayo de 1995. O sea, teniendo en cuenta las noticias que comenzaron a surgir de un posible desvío de armas, de las armas que tenían que ir a Venezuela hacia otro país, entonces se suspendió la continuidad de la ejecución. Y eso también está en los decretos y en la información. Lo que pasa es que este decreto, el 635, no revistió el carácter de secreto, pero lo incorporamos también a la documentación que se les entrega. Doctor Rodríguez, ayer hubo una conferencia de prensa del jefe del radicalismo, el doctor Rodolfo Terraño, donde tanto el doctor Terraño como el exministro Jaunarena se preguntaron cómo era posible que el gobierno haya sido engañado, teniendo en cuenta que 3 ministros habían firmado estos decretos, y donde el doctor Terraño responsabilizó por omisión o por responsabilidad directa y conocimiento al presidente de la Nación por este desvío de armas a Ecuador y también por las armas argentinas que se hicieron presentes en Croacia. Hay una afirmación por parte del titular del radicalismo directamente acusando al presidente de la República en ese sentido, de responsabilizándolo. Bueno, con respecto a este tema tenemos que analizar el hecho fáctico de los decretos. Los decretos, el presidente firma un decreto de venta de armas a Venezuela conjuntamente con los ministros sobre la base de la documentación que se le acerca, a través del procedimiento previsto en las leyes y la normativa vigente para estos casos, que es la misma normativa que se siguió durante el gobierno anterior. Incluso es la normativa hecha en 1985 por el gobierno anterior. O sea que se siguió adelante con esa normativa. Luego sí, estaríamos en presencia posiblemente de un hecho delictivo cometido por estas empresas que habrían desviado las armas hacia terceros países. Entonces, en ese marco del hecho delictivo, el gobierno nacional ya ha dado las instrucciones para iniciar las querellas correspondientes a estas empresas que son las que cometieron el delito. Con respecto a las declaraciones del doctor Terraño, yo las tengo que diferenciar de la preocupación del doctor Alfonsín. Y en esto me voy a referir a una anécdota cuando era ministro de Educación. Ustedes recordarán, cuando era ministro de Educación, el debate que se dio con respecto a los contenidos básicos comunes y el tema de la teoría de la evolución. El doctor Terraño escribió 5 o 6 páginas en una revista que sale los fines de semana, atacando lo que había hecho el gobierno, el ministro en particular, etcétera, etcétera. Además les aclaro que es un tema de mi especialidad, todo lo vinculado a la genética.
Y si se hubiera tomado el trabajo de leer los contenidos básicos, hubiera visto que la teoría de la evolución estaba mencionada 6 veces, que Darwin y todos los demás científicos también estaban mencionados, etcétera, etcétera, y se hubiera ahorrado el trabajo de escribir 6 páginas en una revista. En este caso es más o menos lo mismo. Él está diciendo que el presidente firmó decretos de venta de armas a Croacia y Ecuador, cosa que no es cierto. Acá, si él le va a tener la oportunidad de leer los decretos, va a ver que es venta de armas a Panamá y venta de armas a Venezuela en el marco de la legislación vigente. Por lo tanto, yo entiendo que lamentablemente el doctor Terraño habla mucho, hace poco y también lee poco, ¿no es cierto? Y yo creo que como dirigente político responsable tiene que poner los puntos en su justo lugar. Rodríguez, un decreto de 1992 usted dijo que se habría vendido armas a Panamá. En ese momento era ministro de Defensa Herman González. Se presume que Panamá no tiene fuerzas armadas y por lo tanto habría sido derivado a Croacia. ¿Esto es así? Bueno, lo que se presume es que fueron desviadas a Croacia. Panamá tiene fuerzas de seguridad que también necesita equipamiento de armas, y en el marco del retiro que está haciendo Estados Unidos de la República de Panamá, es lógico de que la República de Panamá se plantee el equipamiento de sus fuerzas de seguridad, que se llamarán Ejército, Guardia Nacional, etcétera, etcétera, pero que tiene una fuerza armada. Panamá tiene una fuerza armada. Lo otro del desvío, entramos en el tema delictivo, que es lo que hay que investigar a todos, ¿no es cierto? Incluso como está haciendo la justicia argentina, analizando también si posiblemente están involucrados funcionarios, como corresponde, ¿no? Nancy Pasos, del diario Clarín. Sí. Ministro, mi pregunta es la siguiente. Evidentemente el problema, digamos, derivado por el tema de la venta de armas o del desvío de armas argentinas, tanto a Croacia como a Ecuador específicamente, se ha convertido a esta altura en una especie de brasa caliente que todavía está en manos del gobierno, porque todavía se espera alguna definición de quién fue específicamente el culpable. En el medio de esto, el gobierno decide dar a conocer un montón de decretos. La mayoría de ellos, por lo que tengo entendido, son de la época radical. ¿No es de alguna manera esto desviar la atención y hacer, bueno, decir, ¿vieron los radicales también le vendieron armas a Irán? No, lo que es transparentar cómo se realiza una operación que fue legal durante más allá del análisis político que se pueda hacer de cada una de las acciones, ¿no es cierto?, de lo que hizo el radicalismo con las ventas de armas a Irán y otros países, y lo que ha hecho el gobierno del presidente Menem con la venta de armas a Panamá, Venezuela, Sri Lanka, Pakistán. Entonces, nosotros entendemos de que este debate requiere que la sociedad nacional e internacional conozca a quién se le han vendido las armas, en el marco de una normativa que no es una normativa oculta, es la normativa vigente para la realización de estas operaciones, donde el secreto fundamentalmente está vinculado con la necesidad del que compra de mantener en reserva su operación, no del que vende. ¿No es cierto? En este caso, si lo analizamos desde el punto de vista comercial exclusivamente, y Argentina, a partir de develar los decretos de venta de armas, podría ser considerado un país con el que no habría que comprarle armas, pero eso es otra discusión, ¿no es cierto? En ese marco, desde el sector oficial prácticamente se va a dejar de fabricar armas, las armas van a ser fabricadas por la industria privada nacional, y para eso habrá que definir un marco regulatorio. ¿Por qué se dan a conocer solo a partir del 83 y no de antes, por ejemplo? Bueno, esa es la decisión que se ha tomado, y porque está enmarcado dentro del periodo democrático y corresponde dentro del periodo democrático. Todo lo anterior al 83, ¿no es cierto?, todas las acciones anteriores al 83 las tenemos que considerar, por más que estén bien hechas, son acciones ilegales, porque se corresponden con un gobierno que atentó contra la Constitución Nacional.